Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción parcial o total está prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Vamos a iniciar entonces el tema, el camino espiritual del perdón en los 12 pasos. Es un conversatorio que realizaremos con Claudia M. Claudia, bienvenida, buenas noches ya. Yo creo que en todas partes ya noches, ya no nos queda tardes ni en California. Bueno, Adri, buenas noches a todos, qué dicha poder estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad, también como decía Blanquita, de hacer unidad y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, Clau, hace un momento me acabas de dar una noticia que nos tienes una sorpresa antes de comenzar la ponencia, así que bueno, te doy la palabra y me dices en qué momento podemos entonces iniciar el tema de hoy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Adri. Bueno, la sorpresa para todos de hoy, después de un día bastante largo y haber estado conectados, yo estuve conectada todo el día, voy a hacer una meditación. Bueno, vamos a iniciar la meditación y vamos a iniciar esta meditación como parte también de lo que nosotros solemos hacer en nuestros pasos, que es llevar nuestra oración y meditación para conectarnos con nuestro ser interior, ponernos en contacto con todo lo que nosotros llevamos en nuestro corazón adentro, muy adentro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la meditación. Nos vamos a poner en posición como a ustedes les parezca mejor, sentados, si de pronto están acostados también. Paso 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros, nos diese la fortaleza para cumplirla. Vamos a iniciar ahora tomando conciencia con la respiración. Vamos a hacer una inhalación profunda. Despacio, sostenemos un instante y exhalamos. Nuevamente tomamos una inhalación profunda. Despacio, sostenemos y exhalamos. Una última vez. Inhalamos, despacio, vamos a sostener y exhalamos. La respiración es muy importante en la meditación. Vas a percibir el silencio en tu cuerpo, el silencio de tu mente. Escuchas el latido del corazón. Ese corazón que no ha dejado de latir desde que naciste. Ahora vas a contactar con cada área de tu cuerpo. Vamos a iniciar con tu cara. Suelta párpados, mejillas, mandíbula. Siente cómo se va relajando tu rostro. Continúa con cuello. Relaja hombros, espalda. Y baja lentamente por tus brazos. Y si estás acostado, ponlos a un lado de tu cuerpo con las manos hacia arriba. Y si estás sentado, pon las manos sobre tus piernas con las palmas hacia arriba. Vamos a regresar al pecho. Siente nuevamente la respiración lenta y armoniosa. Bajando por el estómago.
Llegas a la zona pélvica. Relajas glúteos y vas bajando lentamente por tus piernas y pies, relajándote totalmente. Si estás sentado, siente el contacto de tus pies con la tierra. Vas a tomar un minuto para sentirte totalmente relajado. Ahora vamos a hacer una visualización. Tu mente está en blanco, pero esta visualización es para llevarte a un sitio hermoso. Te vas a imaginar que estás en un lago muy hermoso, rodeado de árboles frondosos, un clima cálido, un día esplendoroso. Ves el agua del lago en calma y muy transparente. Ves cómo vuelan aves libremente y respiras un aire fresco y cálido. ¿Cómo te sientes? En paz, ¿cierto? Sientes una paz inmensa. Y ahora en medio del lago ves una isla. Y en la orilla ves una barca y vas a subirte a la barca para ir hacia esa isla. Toma los remos y te vas a ir lento hacia esa isla, disfrutando el paisaje. Y vas llegando a la isla muy lentamente. Y ves en la mitad de la isla un árbol muy frondoso, precioso, verde, lleno de vida. Sus ramas se mueven lentamente con el viento. Y te vas acercando lentamente al árbol. Y de repente sientes mucha paz, lo abrazas. Y lo abrazas, te quedas ahí. Y vas a pensar que ese es tu árbol del refugio. Ese es el árbol del refugio. Y miras hacia arriba y te vas a imaginar que cada rama te va a conectar con cada uno de los seres más queridos y admirados en tu vida. Vas a empezar con aquellos seres que han sido tus maestros, de pronto espirituales. Tal vez de pronto Jesús, de pronto Mahoma, Buda, de pronto la Virgen María, de pronto el Dalai Lama, cualquier guía espiritual o incluso aquel guía espiritual que te ha acompañado en tu vida. Y también vas a ver un ser querido que llevas en tu corazón sin dolor. Vas a pensar en tus ancestros, tu abuelo, tu abuela, y los ves arriba en esas ramas. Imagínate a tus abuelos. Ahora tu papá, tu mamá, tus hermanos. Vas a irte más cerca a aquellos seres especiales en tu vida si tienes hijos.
un hijo o una hija. También vas a ver en esas hojas de este maravilloso árbol aquellas personas que han dejado una huella positiva en tu vida, un maestro, ese amigo o esa amiga cercana. ¿Qué tal una persona que has admirado, un escritor, ese cantante que tanto te gusta? Pronto un cliente. Y piensa también en un compañero de confianza, a ese que admiras, que ha dejado una huella en tu vida. Mira cómo ese árbol se va llenando de personas que han marcado positivamente tu vida. ¿Te sientes agradecido por ver personas en cada rama? ¿Es muchas personas? Claro que no importa si son muchas o son pocas. Solo da gracias por las que ahí están. Y ahora vas a ver en ese árbol que parte de esas ramas van a ser tus mejores sentimientos. Piensa en cuáles son tus mejores sentimientos: la alegría, la misericordia, la bondad, la generosidad, el perdón. Te vas a poner en una rama especialmente el perdón y vas a poner en otra rama especialmente un sentimiento importantísimo, que es el amor. Pon en cada rama ese sentimiento que te da felicidad y calma. Y sigues abrazando ese árbol. Y ahora ese árbol lo vas a anclar a tu vida, a tu corazón. Porque hoy vas a recordar que ese es tu árbol de refugio. Ese árbol que abrazas, que lo llenas de las personas importantes, tus guías espirituales, tu familia, tus amigos, tus compañeros de vida, que lo vas a llenar de sentimientos positivos siempre. Y te vas a imaginar que cada vez que te sientas triste, vas a ir a ese lago, vas a ver en la mitad de ese árbol, esa isla, y en esa isla vas a ver ese árbol frondoso. Y vas a recordar lo que es ese árbol en tu vida. Y en esa tristeza, si en algún momento la sientes, vas a ir y vas a ver ese árbol del refugio, donde no va a haber dolor, ni miedo, ni resentimientos, ni expectativas, ni pasado limitante, ni futuro expectante. No vas a ver tu día de hoy. Y ahora, en un momento de silencio,
Vas a pensar qué experimentas en este momento cuando ves tu árbol del refugio. Piensa por un instante. Muy bien. Nuevamente vamos a tomar conciencia de nuestro ser interior, de nuestro ser físico. Vamos a retornar a este instante, a este aquí y ahora. Nos vamos a disponer con mucho amor y vamos a permitir que hoy estemos en contacto con nuestro poder superior, porque vamos a abrir nuestro corazón al perdón. Te invito ahora a que retornes a este instante. Vas a empezar a mover la cabeza poco a poco, hombros, brazos, manos, poco a poco. Haz movimientos ahí en tu silla o en tu cama donde estés, piernas, pies. Y lentamente vas a abrir tus ojos y vas a estar aquí, en este aquí y ahora. Bueno, Vale. pero ahora sí vamos al tema que nos trae el día de hoy. El camino espiritual del perdón en los 12 pasos. Vamos a empezar entonces definiendo qué es el perdón. El perdón es la fragancia que deja la violeta en el talón de aquel que la aplasta. Mark Twain. Qué lindo, qué linda, de verdad, qué linda esta frase, donde nos permite reflexionar un poco desde la poesía. Pero ahora vamos un poquito más a la definición. Cuéntanos, Clau. Sí. Bueno, este tema siempre, compañeros, me ha apasionado porque les quiero contar que yo soy adicta. Bueno, me presento, soy Claudia, me confieso codependiente, estoy en recuperación, soy adicta a las relaciones amorosas insanas y a las relaciones de pareja insanas. Tengo 3 matrimonios y siempre se ríen mis compañeros porque digo 3 matrimonios más los anexos, ¿sí? Y lo tengo que decir, entonces he caminado, transitado por un camino de mucho dolor y de mucho dolor donde no había perdón. Entonces, buscando un poquito las definiciones, pues la definición tiene que ver con esa decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Pero vamos a construir, ustedes van a construir su propia definición. Y pues eso genera que nosotros tengamos una actitud frente a esa decisión de perdonar, porque realmente asumimos una responsabilidad, aceptamos que nosotros tenemos ciertas percepciones hacia unas situaciones y personas específicas que nos impiden perdonar. Y en ese camino espiritual del perdón, nosotros vemos el perdón como un proceso y después se van a dar cuenta cómo es ese proceso, porque ese proceso lo único que nos lleva es que nosotros abramos nuestro corazón y que nosotros podamos definir ese perdón como algo que me va a liberar. Por eso el programa es tan increíble que dentro de su preámbulo y bienvenida nos dice es que lo único que el programa quiere es que tú seas valioso y libre. Entonces, cuando yo llego a ese proceso de perdón, realmente nosotros estamos mirando esa falta y estamos mirando cómo vamos a perdonar, cómo vamos a solucionar esa falta, esa remisión que hacemos, es decir,
ya no va a estar ahí. Entonces les voy a dejar dos preguntitas que en el camino ustedes las irán resolviendo y tal vez al final lo podremos compartir. ¿Debo perdonar o ser perdonado? Y ese perdón tiene que ver con la magnitud de la falta. Entonces, ¿perdono mucho o perdono poco? O simplemente perdono. Entonces les dejo esas dos preguntas y ustedes las van a ir construyendo y resolviendo, y al final si quieren compartir, lo pueden hacer, o en cualquier momento también, como es un conversatorio, también podemos ir hablando. Sigamos, Adri. Bueno, me encanta el tema de voluntaria y consciente. Quiere decir que perdonar como el amar es una decisión. Yo decido perdonar, dándome cuenta que la primera persona y más beneficiada de ese perdón soy yo. Pero vamos entonces un poco más allá. Sigamos, Clau. Sí, exacto, Adri, así es. Entonces vamos a ir un poquito más allá. Entonces, eh, es un concepto difícil de comprender. Cuando yo hice la primera vez esta presentación que la hice a mi grupo hace un tiempo, empecé a investigar un poco cómo funcionaba el perdón, ¿no? Pero resulta que es que cuando nosotros hablamos de si es fácil o no perdonar, la primera persona que nosotros debemos perdonar es a mí mismo. Eh, en el proceso de pasos, que ahorita lo vamos a ver, una de las cosas que yo aprendo como codependiente en proceso de recuperación es que mientras yo no me perdone, yo no voy a poder perdonar a otros. Y eso es algo que es muy espiritual. Cuando yo voy en el camino espiritual de mi programa, eh, empiezo a verme y me veo con todos mis defectos, con muchas cosas que yo tengo en mi ser interior, y cuando yo me veo, realmente es cuando yo me veo con conciencia, ¿no? Porque es que finalmente el camino espiritual del programa es que nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos. Y ahí es cuando entramos a ese proceso, perdón. Entonces, aquí ustedes pueden ver todo lo que está escrito, es libro azul, mucho es libro azul, pero yo voy a hablarlo mucho con mis palabras. Eh, Fíjense que el tema es que muchas veces vemos que no todo el mundo quiere ser perdonado. Y hay mucha gente que en ese no querer verse perdonado no se ven culpables, y entre esas yo misma. Yo como codependiente a veces no me veo como culpable. Pero imagínense en un ejemplo pequeñito. Cuando yo era chiquita, y lo cuento mucho en mi grupo y con mis ahijados, les cuento y les digo, cuando yo era chiquita mi mamá siempre me decía, ay, es que ella es la brutica de la casa. Y resulta que yo cargué esa palabra en mi inconsciente todo el tiempo, y después lo volví consciente cuando llegué al cuarto paso. Y resulta que yo todo el tiempo me castigaba con la palabra bruta. Ay, pero qué bruta. Ay, es que soy una bruta. Es que no, bruta. Entonces, resulta que esas cositas sencillas que yo tengo en mi vida, yo las veo y empiezo a caminar mi proceso, a hacer mi proceso espiritual, y me doy cuenta que yo debo perdonarme. ¿Cuánto tiempo me maltraté con esa palabrita? Muchos años. Eh, y yo no me sentía culpable. Yo no cargaba eso porque pues finalmente yo no era la culpable de niña. A mí me llevaron con ese dolor. Pero yo después, cuando yo tomé conciencia, empecé a ver mi culpabilidad al repetirme tanto tiempo esa palabra. Y imagínense con un tema, con un ejemplo pequeñito. Hay situaciones que son muy difíciles. Eh, Y hay personas que, por ejemplo, también se sienten todo el tiempo culpables y que viven pidiendo perdón. Yo, por ejemplo, había momentos en que me sentía culpable. Mi tercer esposo murió de cáncer, y tuve un tiempo en mi duelo que todo el tiempo me sentía culpable y vivía pidiendo perdón, perdón espiritual, que más adelante lo vamos a ver. Hay personas en casos muy extremos que ese perdón, por ejemplo, de una infidelidad es imposible. Es imposible. Entonces lo cargan,
lo cargan. Y hay personas que en esas relaciones de infidelidad, por ejemplo, confiesan, fui infiel, y bien perdonan, y pidiendo perdón, y la otra persona no lo perdona. Entonces, nos vamos a dar cuenta ahorita cómo funciona todo esto. En Coda hay una frase que dice, culpar a otros mantiene las heridas abiertas, mientras que el perdón permite que se sanen las heridas. Definitivamente, si queremos sanar, hay que aprender a perdonar. Definitivamente. Si yo mantengo mis heridas abiertas todo el tiempo, mis queridos compañeros, no vamos a sanar. Y es comprobado, es comprobado. Ustedes escuchen compartires. Entren a una reunión y empiecen a escuchar compartires y se dan cuenta que hay muchas personas que no han perdonado. Y el compartir pues me trae a mí mucha sanidad porque me hace reconocer a través de la palabra del otro lo codependiente que yo soy. Entonces, desen cuenta y abren su espíritu a eso que habla el otro. Adri. Bueno, pero aquí hay un par de cosas que es importante que revisemos. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Ahí es cuando a veces se nos complica un poco entender que cuando yo le otorgo perdón al otro, yo no le estoy quitando la responsabilidad del acto o del hecho que él hizo, sino que me libero yo misma de los sentimientos negativos. Eso incluye también la infidelidad, es decir, el hecho de que yo perdone a mi pareja no quiere decir que tenga que regresar con ella. Quiere decir que yo dejo en el pasado para seguir caminando hacia un futuro sin las cargas que implica tener esos sentimientos negativos conmigo. Pero ya lo veremos más adelante. No nos adelantemos. Exactamente. Muchas gracias, así es. Bueno, seguimos con ese concepto difícil de comprender. El perdón viene de adentro de nosotros mismos. Es algo que debes hacer para ti mismo antes de darlo a los demás. Definitivamente. Definitivamente. Cuando yo me perdono a mí misma, no me resulta difícil perdonar al otro. Y ahí hay algo importante y es que el aguijón, ese aguijón impresionante que hay de la culpa y de la vergüenza, es lo que detiene eso que yo llamo perdón. Y realmente cuando yo quito la duda, la vergüenza, la culpa, miren, no se imaginan el poder liberador que hay en eso. Y eso se convierte en regalos y en milagros de recuperación. El perdón no es condicional ni parcial, sale del corazón. Imagínense que nosotros condicionamos muchas veces ese perdón. Te perdono si primero te excusas conmigo. Te perdono a ti, pero no a él o a ella. Siempre condicionamos ese perdón. Hay que quitar esa condición. Eso que yo estoy poniendo como de condición hay que quitarlo, porque lo que yo quiero es liberarme. Y el proceso de recuperación me hace libre. Y yo lo primero que hago es que yo me veo a mí misma y yo libero a los demás. Pero al liberarme a mí misma, eso es un paso importantísimo para que tu compañero empieces a ver al otro de una manera distinta. Y más adelante con Adri vamos a hablar de un tema que embarca esto importantísimo que es el amor. Y pues fue obvio que hay resentimientos. Algunos de nuestros compañeros en una de las charlas hablaba de los resentimientos. Esos resentimientos, miren, los resentimientos vienen desde chiquita. A mí me llenaron de mi madre. Yo tuve una madre dominante, controladora, de ahí vienen mis patrones de control, pero tuve también el equilibrio de un padre maravilloso, un hombre que era espiritual, era sabio, era un compañero de vida divino. Entonces tuve el equilibrio, pero mamá era rellena de resentimientos y nosotros crecimos con muchos resentimientos. Y claro, y eso se van enquistando en forma de miedos y de desconfianza hacia los otros. Sabes que yo no creo en ti. Y en familias donde se cultiva la mentira, y hay mentiras piadosas, ¿no? Cuando se cultiva esa mentira, realmente hay desconfianza. Entonces, imagínense, cuando yo tengo que perdonar a alguien y soy desconfiado, no perdono. Digamos, el perdón es un proceso continuo de vida. Perdono, me viene un juicio, juzgar y vuelvo a perdonar. Siempre hay que perdonarme y perdonar a los demás. Es un acto de autoaceptación y autocompasión. Sí, porque es que todos los días se da. Todos los días yo tengo que hacer ese acto de perdón.
y me lo vamos a ver más adelante para que ustedes se den cuenta cómo yo perdono. Voy a ser más rápida en esto porque vamos a entrar en los pasos que es mucho más profundo. Ay, y bueno, y el juzgar, les quiero decir, yo juzgo, yo soy juzgadora, yo critico. Miren, después espiritualmente me toca hacer todo el tiempo actos de enmiendas y de perdón. Y lo hago espiritualmente con mi poder superior, que yo llamo Dios. Entonces, ahí viene un principio espiritual que es el siguiente punto, que es la honestidad. El primer principio espiritual que yo tengo en mi programa es la honestidad, que está asociado con ese primer paso. Porque es que cuando yo dejo de ser honesto, entro en oscuridad. Entonces yo tengo que transitar de la oscuridad siempre para encontrar la luz. Y cuando nosotros encontramos la luz, atravesamos ese dolor que siempre nosotros tenemos por diferentes situaciones para llegar a un sentimiento que es importante, es el amor, pero como sentimiento, o sea, como sentimiento universal, como esa energía que a nosotros nos mueve. Entonces, cuando yo ya hago ese empalme de ese concepto y lo tengo muy claro, transitando el camino del amor, usted no se imagina que ese camino del amor nos lleva al perdón y nos va a llevar al camino de la curación. Dale, Andy. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Realmente aquí es donde empezamos a ver que el amor realmente es la esencia, como tú lo decías, es esa gran energía que nos mueve hacia todo. A pesar de que en algún momento uno diga, venga, pero yo cómo voy a perdonar esto, es que esto es imperdonable, pero es que realmente no nos hemos dado cuenta que soy yo la que llevo la carga. Cuando nos damos cuenta que somos nosotros los que nos llevamos la carga, ¿cierto? Es a nosotros inicialmente quien vamos a perdonar. Por eso aquí lo escribió Claudia, es un acto de autoaceptación y autocompasión. Ese tema de autocompasión lo vamos a ver mañana. Es muy interesante porque si no Sí. tenemos compasión con nosotros mismos, nos vamos a llenar de juzgamiento y culpa con nosotros mismos. Por eso es importante el tema de la autocompasión. Y hace un momento, hace un ratico estaba como revisando mis apuntes y encontré que el proceso del perdón tiene que ver mucho con lo que está diciendo Adri, la autoaceptación. Y en esa autoaceptación yo me perdono a mí misma. Y eso lo vamos a ver ahorita en el cuarto paso, ¿no? Y hay una responsabilidad que también lo decíamos. Yo soy responsable. Yo reclamo mi vida hoy en su totalidad. Y yo reclamo mi vida sin juicios, porque es que yo soy perfecta para enjuiciarme todo el tiempo. Y por último, pues en ese camino del amor, ¿saben a quién es la persona más importante y a quién debo amar? A mí misma. Cuando yo me amo, yo encuentro un ser interior mío que está creciendo profundamente. Obviamente que hay algo importante y es que, ojo, controlamos el ego, ¿no? Porque el ego cuando nos amamos nos volvemos los wow, soy lo máximo, ¿no? Y pierdo mi humildad, pierdo muchas cosas. Entonces hay que tener ese equilibrio también con el ego. Sigamos ahí. Bueno, y aquí empezamos el camino espiritual del perdón en los 12 pasos. Si ustedes se dan cuenta, ese es el árbol frondoso, ese es el árbol, el refugio. Por eso iniciamos con esta meditación, porque yo, nosotros en nuestro grupo implementamos mucho practicar la oración y la meditación y ha sido algo maravilloso que nosotros hemos cultivado en mi grupo base. Entonces, esas meditaciones nos conectan profundamente con nuestro ser interior. ¿Qué sintieron ustedes con la meditación? ¿Se dieron cuenta que esa meditación lo que yo quería llevarlos era a que ustedes vieran que todos tenemos personas maravillosas alrededor? ¿Y saben qué pasa? Que a veces nosotros no las vemos. Cualquier persona, así ustedes estén pasando situaciones muy difíciles con alguien, esa persona también, como tú, también tiene dolores, tiene angustias. Esa persona como tú también quiere perdonar
o no quiere perdonar, pero es su decisión. Esa persona como tú también es un ser humano, es que yo soy un ser humano. Entonces, por eso era importante que hiciéramos ese equilibrio, porque también para que ustedes vieran que hay sentimientos que son maravillosos que yo guardo en mi corazón. Nosotros somos seres de luz, nosotros somos seres que podemos transitar por el camino de la recuperación si lo queremos de una manera sana y amorosa. Por eso la tercera tradición es tan importante. Buscamos relaciones sanas y amorosas todo el tiempo. Entonces, cuando llegamos en este camino espiritual, nosotros vamos, los primeros 7 pasos son importantísimos en todo nuestro proceso de recuperación, pero vamos a llegar a esos pasos, octavo y noveno, que realmente son los pasos de la reparación. En todos hacemos perdón, pero en estos pasos es cuando el perdón va en acción. Y luego ya tenemos esos últimos pasos de los cuales yo les voy a hablar para que ustedes en su mantenimiento todo el tiempo estén haciendo un ejercicio espiritual del perdón. Entonces empezamos con el primer paso. Todo lo que ustedes leen aquí es libro azul. Entonces, primer paso tiene que ver con el principio espiritual de la honestidad. Lo voy a decir muy con mis palabras, como yo vivo este paso: impotencia e ingobernabilidad. Todos los días podemos tener momentos de crisis, de drama, y me siento impotente, me siento ingobernable, y yo retorno a mi primer paso cuando tengo esos momentos de consumo, de drama, por situaciones, no sé, que se nos presentan día tras día. Entonces regresamos a ese primer paso y nos vemos a nosotros desde la vulnerabilidad. Y aquí es el primer esbozo del perdón, porque es que cuando nos vemos vulnerables pasa como Claudia cuando se decía: ah, es que eres una bruta. Te pasó eso porque eres la bruta. No, yo hoy solamente lo tomo como ejemplo. Pude encontrar y perdonarme a mí misma porque desde niño que cargué esa frase en mí. Imagínense tantas frases que nosotros nos decimos. Entonces, y sobre todo cuando nos sentimos ingobernables, impotentes, traemos muchas cosas de nuestro pasado, traemos dolores. Y este paso realmente es un paso importantísimo cuando nosotros, como dice ahí, tenemos una posición de admisión y aceptación. Y porque es que cuando nosotros llegamos al primer paso, la gente dice: ay, pero el primer paso, no se imaginan lo importante que es ese primer paso cuando ustedes admiten esa impotencia. ¿Por qué llegaron a CODA? Muchas veces yo pregunto: ¿por qué llegaste tú, compañero, a CODA? ¿Qué te trajo aquí a CODA? A mí me trajo a CODA la primera vez hace muchísimos años, mi segundo matrimonio. Alcohólico, adicto, una persona narcisista, y yo dramática, codependiente, controladora. Imagínense, esposa de un alcohólico, controladora a morir. Y llego a este primer paso y traía una venda en mis ojos que no me permitía ver. Y esa venda me la fui quitando poco a poco, admitiendo y aceptando que soy codependiente. Y empecé a ver a un poder superior distinto, porque un poder superior lo traía de mi madre, que era castigador. Yo empecé a construir un poder superior amoroso. Además que empecé a entender que mi poder superior no es codependiente, la codependiente soy yo. Él me da mi libre albedrío y me da la voluntad para que yo me sane. Y vamos por ese segundo paso. El principio espiritual de este paso es la esperanza. ¿Por qué? Porque es que nosotros llegué con el drama, llegué mal, perdí mi sano juicio, empecé a quitarme esa venda, pero yo venía con muchos dolores y venía con mi drama todo el tiempo, y tenía muchos poderes superiores, incluso yo era poder superior mío. Entonces, yo misma construí un poder superior que era yo, mi ego, y los otros, mis poderes superiores eran mis parejas, ¿no? Y yo tenía mi poder superior, que es Dios. Entonces, aquí empiezo a verme desde el sano juicio, y ya empiezo a ver que ya no tengo que estar, ya no tengo que estar controlando o evadiendo, ¿no? Empiezo a verme a mí de una manera distinta. Y hay algo increíble que yo he sentido también en este paso, y es que yo tengo ya el convencimiento de que hay fe, y que esa fe me hace responsable en mi vida.
Entonces yo ya veo a mi poder superior de una manera amorosa y empiezo a darme cuenta que yo tengo fe, que yo soy capaz porque tengo una esperanza de recuperación y voy a seguir con la siguiente. Y entonces, en ese tercer paso, que es el paso de la acción y realmente de la fe, es cuando yo encuentro mi poder superior maravilloso. Ustedes no se imaginan cuando mi tercer esposo murió de un cáncer. Tuve mucho dolor y tuve la oportunidad, para muchos, y han visto mi foto, yo soy cocinera, yo soy chef, y yo estaba trabajando en un hotel y yo me iba caminando, lo he contado muchas veces, iba caminando el hotel es precioso, ¿no? Y tiene un camino que lo lleva a uno a un sitio de ritual y siempre con un perrito acompañándome. Y cuando yo llegaba ahí, empecé a visualizar mi tercer paso. Ustedes no se imaginan. Le entregaba mi vida a mi poder superior y empecé a rendirme. Porque en este tercer paso, cuando yo tomo acción y veo la fe que hay en mi poder superior, yo me rindo. Y saben que hay un proceso maravilloso, compañeros, y es que soltamos, dejamos ir y soltamos a los demás. Empiezo a verme a mí misma. Y lo más increíble de todo este camino espiritual, del primero al tercer paso, es que nosotros nos vamos de la mano del poder superior con mucha fortaleza y valentía, porque nosotros soltamos los miedos. Yo visualizaba, yo soy muy visual, yo tengo que escribir todo, hago muñequitos, y yo visualizaba, como visualizo a Dios, unas manos. Entonces, visualizaba esas manos que estaban recibiendo todo mi dolor y te entrego este dolor, te entrego todo esto que pasó. Mi esposo murió, las situaciones familiares fueron muy difíciles, tuve que soltar muchas cosas, te lo entrego, porque es que este dolor ya no me deja crecer. Entonces, les pido, compañeros, que hagan un ejercicio espiritual de entrega. Cuando ustedes sientan que están en ese momento tan doloroso, entreguen. ¿Por qué? Porque ustedes ahí están abriendo su corazón para que ustedes puedan empezar a perdonarse. Ahí, en esos tres, que se lo escuché en estos días a una compañera que decía, es el vals de la recuperación. Yo voy en el 1, 2, 3, 1, 2, 3, es el vals de la recuperación. Entonces, en ese vals de la recuperación, ustedes van empezando a vislumbrar cómo van a perdonar. Y aquí lo más importante es que ustedes se ven y empiezan a perdonarse a ustedes mismos. Adri, no sé si tengas algo Bueno, para... acá yo creo que podemos retomar un poquito los tres primeros pasos. En el Ujú, primer paso, ante que soy impotente, ante ujú. esos sentimientos negativos que de verdad me hacen pesada y me generan un dolor intenso en el alma. En el segundo, creo que un poder superior me puede devolver el sano juicio. Y en el tercer paso, pues yo le entrego al poder superior esos sentimientos negativos que yo tengo. No me quedo con ellos, como que me suelto de la idea equivocada de que yo no tengo que perdonar algo tan grave como eso, o minimizo lo que siento, porque no es ni siquiera lo que me hicieron, porque no es lo que me hicieron, sino el sentimiento que yo tengo respecto a eso que me hicieron. Entonces, acepto que lo que yo necesito es liberarme de eso y en esos tres primeros pasos, como tú dices, de manera permanente, vamos haciendo el ejercicio de entregar y de soltar. Exactamente, muchas gracias. Y llegamos al cuarto paso. Cuando yo llegué al cuarto paso hace muchos años, yo entré a CODA hace como 16 años, yo creo. Tuve un buen tiempo que estuve por fuera de CODA, consumiendo mucho, en 2 matrimonios. Entonces, claro, cuando entro nuevamente a CODA, yo entré después no, antes de morir mi esposo, eh, por una situación muy difícil que viví y entré y empecé a hacer pasos inmediatamente. Coincidió que yo entré y estaban abriendo un grupo de pasos y fue muy lindo. eh, y es cuando yo hago ese inventario moral. Y el cuarto paso dice, sin miedo hicimos un inventario moral. Ustedes no se imaginan el miedo que yo tenía, porque yo no me quería ver. Entonces, ese camino espiritual que nosotros hacemos
que es realmente una limpieza espiritual, empieza con nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos al cuarto paso, el principio espiritual que de este paso es el valor. Tengo que tener mucho valor, pero está también asociada con otra palabra que es el coraje. Esa fuerza, esa fortaleza que yo llevo en mi interior para poder asumir todo aquello que yo empiezo a ver con mi relación con los otros. Porque en el inventario moral, pues yo entro primero reviso mis patrones de codependencia, complacencia, control, evitación, negación, bueno. Y yo luego de que veo mis patrones de codependencia, empiezo a trabajar personas. Pero es que yo me veo a mí, no veo al otro. Yo no estoy haciendo el cuarto paso de nadie, me estoy haciendo mi cuarto paso. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese cuarto paso vemos mis conductas codependientes, cómo me relaciono con otro. Pero lo más importante es que en este cuarto paso nos hacemos responsables. Y aquí empiezo a vislumbrar quiénes me han hecho daño y yo a quién le he hecho daño, porque es que el camino de la santidad es muy largo. Y ser uno, realmente pensar que yo soy la santa y que no señor, yo no fui monedita de oro. Yo me equivoqué mucho, hice daño a muchas personas, entre esas le hice mucho daño a mi hijo con mis relaciones. Ya sané, ya hice reparación con él, una reparación preciosa que ahora les cuento, pero transitar el cuarto paso para mí fue súper sanador. Y voy a empezar a empatar con el quinto paso. Y fue tan sanador que cuando yo llego al quinto paso, que es el paso de la integridad de la humanidad, porque es que me muestro como un ser humano normal. Sí, compañeros, nosotros llegamos aquí siendo codependientes y seguimos siendo codependientes. Yo soy humano. Entonces, cuando yo llego todo eso que yo escribí, que yo vi en mi cuarto paso, y empiezo a entrar a ese quinto paso donde me dice, cuéntale a Dios, cuéntale a otra persona y cuéntate a ti mismo y hazte responsable de todo eso que tuviste, especialmente los defectos de carácter, todo, defectos de carácter, todos esos patrones que tú tienes en tu vida y que te hacen codependiente. Entonces, yo empiezo a transitar el camino de la liberación con este paso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos que a entrar a la minucia, y acuérdense que venimos desde el primer paso con la honestidad, entonces nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que yo guardo de mi pasado. Miren, el pasado nos esclaviza, compañeros. Cuando yo llego acá con muchos dolores de mi pasado y traigo todos los días ese recuerdo de lo que pasó en mi vida y no quiero recuperarme y sigo en el pasado, me está esclavizando. Entonces, en este quinto paso es cuando nosotros soltamos los secretos. Esos secretos que yo no comparto en un grupo. A mí me pasó que cuando yo entré en el cuarto paso y éramos un grupo muy grande y yo empecé a hablar ciertos temas, pero eran temas que yo no podía contar. No podía contar. Entonces, en mi quinto paso con mi madrina, que tengo una madrina hace bastante tiempo, realmente tengo dos madrinas, una madrina de hace muchos años y tengo una madrina que es una hijada mía que hacemos comadrinazgo. Es una relación preciosa y ahora hacemos comadrinazgo. Entonces, a mis madrinas, hablé con ellas. La primera, pues trabajé mi quinto paso y solté todos mis secretos. Y ahí, cuando yo suelto mis secretos, tengo una conciencia mucho más profunda de lo que es mi recuperación, porque me veo a mí misma. Yo me acuerdo que mi madrina me decía, no, Clau, perdón, no estamos hablando de tu papá. Es que es tu participación, eres tú, mírate a ti. Porque yo en mi quinto paso me iba nuevamente a mirar, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi pareja. No, 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 mírate tú. Entonces, en este quinto paso, ustedes no se imaginan lo importante que es tener una persona con la que yo pueda hablar y soltar todos esos secretos. Te dejo la palabra, Adri. Bueno, cuarto paso. El cuarto paso es un paso
que mucha gente le tiene mucho miedo al cuarto paso, porque es enfrentarse a sí mismo. ¿Cuál sería como el secreto para decir, me voy con toda al cuarto paso? Mira, el secreto es ser auténtico. Cuando yo llego al cuarto paso, por eso es que es tan importante decir sin miedo. Yo suelto todos mis miedos, suelto el hecho de que soy vulnerable y me entrego yo misma. Tengo que ser absolutamente auténtica. Porque yo no estoy mirando a los otros, es que ese es el problema de nosotros, yo, Claudia codependiente, ya no puedo hablar por todo, yo, Claudia codependiente, ese es mi problema. Yo miro hacia afuera, pero no me estoy mirando hacia adentro. Todo el tiempo miro a los demás, pero ¿dónde estoy yo? Entonces en ese cuarto paso es cuando yo tengo que ser muy, muy auténtico, ¿vale? Bueno, adicionalmente, creo que lo hablamos cuando hablamos de este tema y es el paso de la liberación. Es que cuando yo cargo Sí, tantos secretos sí, y saco todo eso que me tiene atormentada mi existencia, me libero. Hay un dicho que dice, la total. verdad te hará libres. Y hay otro dicho que dice, tú eres tan enfermo como tus secretos. Ujú. Lo que tú decías, listo. O sea, en el cuarto paso hacemos nuestra evaluación. Es muy difícil hacer una evaluación propia cuando yo me siento en la posición de víctima, que es que me hicieron, y yo, pues solo me estaba defendiendo, nos excusamos en el tema. Pero cuando ya realmente queremos salir de esto es lo que llegamos, de estas cargas que traemos, nos vamos con todo al cuarto paso para liberarnos de lo que tenemos. Y lo que tú dices, no siempre necesitamos sacar todo en el grupo. A veces realmente, por mucho que haya anonimato en el grupo, hay cosas que creo que uno tiene derecho a, entre comillas, quedarse con ellas. Y digo entre comillas es porque sí necesitamos sacarlo de nosotros con otra persona. Llamamos al poder superior y con otra persona nos reunimos y lo sacamos porque es importante. Y ya se ha visto muchas veces que las personas terminan pasos y siguen sintiéndose mal y resulta que son esos secretos que saben que están ahí, que son conscientes que no los quisieron hablar y eso es lo que terminamos tallándolos. La imagen nos dice, estar en un camino espiritual no evita que tengas que enfrentar momentos difíciles, pero te enseña a usar esas situaciones como una herramienta para el crecimiento. Realmente todo lo que nos pasa nos da la opción de crecer. Tomamos la opción de lo enfrentamos y crecemos o lo evadimos y lo repetimos. De acuerdo. Ujú. Bueno, y seguimos con el sexto paso, principio espiritual, la disposición, la buena voluntad. En el sexto paso ya llegamos y hacemos una valoración de nosotros mismos y vemos nuestros defectos de carácter. Es increíble cuando yo llego al sexto paso y encuentro que tengo tantos defectos de carácter, tengo tantas cosas en mí que incluso yo no veía. Y es increíble también que cuando yo entro a hacer trabajo de pasos en grupo, escuchar a mi compañero y decir, uy, Dios mío, yo tengo ese defecto de carácter también. Les voy a contar un defecto de carácter que yo tenía. Yo pensé que hay un defecto de carácter que es la envidia. Yo pensé que yo no tenía la envidia, yo como que no sentía eso. Y una compañera llega y dice, yo no tengo ese defecto, yo no siento envidia, pero me ha pasado que yo despierto envidia. Y me di cuenta en mi relación con una de mis hermanas y con una gran amiga. Entonces, fíjense que se convierte en un defecto de carácter para mí y lo tuve que trabajar. Entonces, en este paso, como dice el paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. ¿Qué nos invita el trabajo de pasos y el libro azul? Es que tú estés tan dispuesto que abras tu mente y tu voluntad para que puedas aceptar esos defectos. Y fíjense que nos vemos, o sea, muchas veces yo tengo algo que el programa me ha invitado siempre y es una frase que dice progreso, no perfección. Yo soy perfeccionista, yo quiero todo en orden, todo perfecto. No, ahorita ya solté ser tan perfecto. Y porque es que yo soy imperfecta. Entonces imagínense como
como este paso también, y me estoy adelantando con el séptimo también, pero es que este paso también nos invita a nosotros que nos veamos de buena manera y que nosotros tengamos la disposición y la buena voluntad en ese proceso de limpieza. Yo veo ese defecto de carácter que yo tengo, pues yo lo tengo que limpiar. Entonces, por eso es que en este tenemos también nuestra fraternidad, el poder superior. Y si esos defectos de carácter se convierten en algo tan fuerte, pues busquen ayuda profesional, compañeros, si es necesario. Hay personas que tienen la ira, tienen descontrol. Hay que buscar alguna forma de que pueda controlar la ira. El programa nos da muchas herramientas, pero el programa también nos dice, si tú necesitas ayuda profesional, búscala. Y entramos al séptimo paso, que es el paso de la humildad, que nos dice que humildemente pedimos al poder superior nos liberes de esos defectos de carácter. Y fíjense que era lo que yo estaba hablando de la perfección y la imperfección, pues que yo me veo perfecta, mi ego me sale y resulta que soy imperfecta total porque soy humana. Entonces, ahí reconocemos nuestra humanidad. Entonces, cuando yo llego a estos pasos, fíjense que a mí me pasaba una cosa increíble y es que, como lo dice el libro azul, encontramos una fuerza interior impresionante. Empezamos a vernos de una manera distinta, encontramos las herramientas para que nosotros podamos enfrentar esos defectos de carácter, la crítica, el juzgar, el pelear por todo. Yo armaba unos dramas increíbles y lo cuento aquí que siempre nos reímos en estas reuniones. Yo tenía mi proveedor de internet, me fascinaba ir a pelear. Y yo llegaba y peleaba y todo, lograba todo, pero era a punta de peleas. Miren, ustedes no se imaginan cómo llegaba a mi casa, compañeros, agotada. Entonces, ya no, yo ya no peleo, yo ya escucho. Sí, sigo siendo codependiente, la verdad. Entonces, y las personas que yo también les tenía miedo, yo tenía un jefe en la oficina que le tenía pánico y el hombre era terrible. Y cada vez que iba a entrar a su oficina, yo me daba la bendición. Bueno, yo tengo, por mis creencias religiosas, me daba mi bendición y entraba y le tenía pánico. Después empecé a dejarle de tener miedo y enfrenté las situaciones. Entonces, fíjense que en este paso, como es el paso también que viene desde la humildad, nosotros empezamos también a autoaceptarnos y empezamos a ser íntegros, porque es un paso que es muy importante. Estos dos pasos son muy importantes. Y fíjense que en todo este proceso espiritual del perdón, esos pasos son tan importantes que a mí me abren mi voluntad, mi conciencia para que yo me vea y yo pueda ver a los demás. Cuando yo me veo, yo voy en el camino, en ese camino maravilloso de poder perdonar. ¿Mm? Adri. El camino espiritual es el tiempo que nos tomamos en aceptar la verdad. La verdad que estamos viendo el día de hoy es que necesitamos perdonar para nuestro beneficio. Esa es la verdad que estamos aprendiendo en esta charla del día de hoy. Y esa verdad, ese perdón realmente se consigue únicamente a través del amor. Ya lo iremos profundizando un poco más. Bueno, listo, voy a hacer un poco más rápida y entramos, estos son los pasos importantísimos. El octavo paso, que es el amor fraternal. Entonces, fíjense que en el octavo paso, cuando yo llego a este paso, yo enlisto, yo digo, ay, ¿yo a quién le hice daño? Yo le hice daño a mi hermana, le hice daño a mi papá, que murió, le hice daño, y me pongo yo, me hice daño a mí misma. Y entonces estamos dispuestos a reparar, porque es que nos, nos estamos enfrentando también a ese pasado codependiente. Claro, vienen todos los miedos, ¿no? Porque decimos, uy, Dios mío, ¿yo soy capaz de reparar? ¿Cómo voy a reparar con mi hijo todo eso que él vivió de mis relaciones? Entonces, ¿estoy dispuesta? ¿Qué consecuencias voy a tener? Y lo peor que nosotros tenemos en ese proceso de reparación y de perdón son las consecuencias. ¿Será que me va a perdonar? ¿O será que yo lo voy a perdonar? Entonces estamos en ese vaivén de los hubieras.
Y compañeros, los hubieras no existen. Ah, pero es que si yo hubiera, no, no existe, no lo existe. Entonces hay que mirar el hoy. Y el hoy nos invita en este octavo paso a que nosotros abramos nuestro corazón, como dice el principio espiritual, es el amor fraternal. Abramos nuestro corazón para reparar. Y a quienes hemos hecho daño, pero la primera persona que yo reparo es a mí misma. Y obviamente, pues en esto yo me conecto con mi poder superior a través de la oración y la meditación. Yo me conecto con mi padrino y mi madrina. Y voy a empatar de una vez con el noveno paso. Eso me exige, como dice el principio espiritual, autodisciplina. Yo tengo que ser autodisciplinada, yo tengo que saber cómo voy a reparar, si voy a hacer una reparación directa o voy a hacer una reparación indirecta. Directa, me voy directa, como dice la palabra, me voy directamente a la persona y reparo. Pero llego sin cargas, sin expectativas, sin el pasado. Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, vengo a que hablemos porque es que yo fui, ¿te acuerdas que es que mi pareja, mi primer marido, bueno, mi primer marido fue el papá de él, pero con él tuve estos problemas? No, yo no puedo traerle a mi hijo todas esas cargas. Yo lo que puedo abrir es mi corazón para decirle, hoy te quiero decir que me equivoqué, mi pasado fue muy difícil y a ti te tocó, pero hoy te quiero decir que estoy dispuesta a decirte que me perdones por una situación de vida. Entonces, que tal vez hubo algo de inconsciencia. Y la respuesta fue preciosa, tuvimos una reparación muy linda, él vive en Barcelona, y yo fui a Barcelona y hicimos esa reparación en el mar, nos sentamos los dos, hicimos la reparación adultos, porque mi hijo es adulto, y hicimos una reparación preciosa. Se la entregué al poder superior, no discutimos, no nos juzgamos, no hubo dolor, no hubo llanto, solamente lo que hicimos fue prepararnos para que en esta relación pudiéramos encontrar ese perdón de padre, de madre e hijo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, hacer reparaciones, y en este momento, en el noveno paso, es cuando realmente nosotros materializamos el perdón. Es cuando, como está esa imagen, nos liberamos de esos yugos, rompemos esas cadenas y decimos, como dice el programa, busca que tú seas realmente libre. Y ese es el perdón. Nos llevamos todas nuestras angustias, soltamos a un lado y nos liberamos. Adri. Bueno, aquí cortamente para resumir y para recalcar un poco el tema es, si no hemos hecho un proceso de perdón con quienes nos hemos relacionado y queremos nosotros reparar, no va a ser posible reparar, porque nuestro corazón dolido no nos va a permitir decir las palabras adecuadas, ser honestos realmente con nuestros sentimientos de querer decirle al otro, yo la embarré, lo acepto, lo reconozco y soy responsable, sino que en algún momento, lo mismo que en el cuarto paso, vamos a decir, yo soy responsable de lo mío, pero ¿y usted qué? Entonces, hasta que no tengamos realmente un perdón bien hecho de la otra persona, va a ser muy difícil realmente poder pedirle nosotros perdón a esa persona. Bueno, y en el paso anterior, ¿qué es el sentimiento más importante que nosotros tenemos que tener? El amor. Si tú, compañero, no cultivas ese sentimiento, no hablemos del amor romántico, hablemos del amor universal, esa energía que mueve el mundo. Si tú no estás dispuesto a abrir tu corazón hacia el amor, bueno, eso es una decisión propia, ¿no? Yo hago el camino espiritual buscando siempre que ese sentimiento esté en mí. Entonces llegamos a los pasos del mantenimiento. ¿Por qué son los pasos del mantenimiento? Porque igual que el paso 1, 2 y 3, el paso 10, 11 y 12 son los pasos que me mantienen conectada con el programa. El 10º paso es la perseverancia, es mi inventario personal diario. Yo me equivoco todos los días. Me fui donde el cajero y lo insulté porque llegué furiosa y insulté al cajero del banco o de Concel, claro, de mi internet. Y lo insulté. En la noche yo hago mi reparación. Puedo hacer reparaciones inmediatas y el programa nos dice en el 10º paso, haz reparaciones inmediatas cuando te equivoques. No dejes pasar un día. Entonces, yo reviso mi inventario diario, lo hago a través de la oración y la meditación, y luego
ya reparo y puedo dormir tranquila. Yo hago mi 10º paso por las noches, a través de mi oración que hago por la noche. Un 10º paso, despertar espiritual. Es increíble, el 11º paso que lo practicamos cuando iniciamos nuestra charla, es esa conexión que yo hago a través de la oración y de la meditación con mi poder superior. Y pues obviamente hago una conexión importante con mi ser interior. Entonces, tomen, compañeros, minutos en su día para que ustedes puedan parar. Hay momentos en el día en que nosotros estamos desesperados o angustiados. Les pido algo, compañeros, paren, paren, paren un minuto, cierren sus ojos, tomen una respiración profunda, se relajan, liberan todos sus pensamientos, un minuto, no más. Se liberan y ya están otra vez para seguir. Si pueden hacer esa práctica de 1 minuto, luego 5 minutos, ustedes no se imaginan la liberación que nosotros tenemos. Y esto, ¿saben qué hace con nosotros y con nuestra mente? Nos abre el espíritu y nos hace tener un despertar espiritual. El crecimiento espiritual de este programa se basa en la forma como tú percibes ese camino espiritual, cómo te conectas con tu programa, cómo te conectas con tu ser interior. Y hay algo muy importante que es el paso 12. Cuando nosotros tenemos ese despertar espiritual, tú llevas el mensaje. ¿Y cómo lo haces? A través del ejemplo. Mucho es a través del ejemplo. Nosotros tenemos que ser coherentes. Si yo estoy hablando del perdón, yo tengo que perdonar. Si yo estoy en un proceso de recuperación, yo tengo que ser coherente con mi recuperación. Yo no puedo hablarle a una ahijada, decirle cálmate, cuando yo termino de hablar con mi ahijada y estoy peleando con el vecino por el perro. No, yo tengo que ser coherente, yo tengo que buscar siempre en esos pasos que me mantienen a mí conectada con el programa, manteniendo una coherencia espiritual, emocional, mental, porque no tiene sentido, compañero, que tú estés aquí y tú sigas, después de haber hecho un proceso de pasos, sigas teniendo conductas codependientes. Somos vulnerables, somos seres humanos, pero cada vez y a medida que uno envejece, uno va construyendo un camino espiritual distinto. Con los años se va construyendo un camino espiritual distinto. Entonces, llegamos a este punto y ustedes no se imaginan cuando yo llego a este punto, yo puedo perdonar de una manera totalmente fluida. Yo ya no me cargo con tantas expectativas, ya no me cargo con tantos miedos, ya no me cargo con esas vergüenzas, ya no me cargo con la culpa, porque ese camino espiritual del perdón lo fui construyendo desde el primer paso. Y si ustedes se dieron cuenta, es muy fácil. Solamente hay algo que siempre el programa nos dice y es que tú tienes que estar dispuesto, porque lo único que pretende el programa es que tú encuentres esa valía y esa libertad. Y realmente cuando tú eres libre, les quiero decir que ustedes se encuentran en el camino de la abundancia. Y el camino de la abundancia no es solamente la abundancia material, es la abundancia que yo encuentro todos los días. Cuando salgo a caminar y voy por el parque y la gente me saluda y yo saludo a la gente con una sonrisa en la cara, eso es abundancia. Cuando se me acerca a mí un animalito porque quiere saludarme, cuando se me acerca a mí el señor de la panadería y me entrega con mucho amor el pan que me está vendiendo. Entonces, eso es abundancia, amigos. Eso es lo que nosotros construimos en este programa de recuperación. Bueno, Adri, cerramos. Bueno, Clau, pues te agradezco mucho las personas que quieran hacer preguntas respecto al tema, mientras que cruzamos un par de palabras más con Claudia. Aquí dice, lo que no dejas ir, lo cargas, lo que cargas te pesa, lo que te pesa te hunde, practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir, nuestro tema de hoy. Sin embargo, hay algo que quería preguntarte, Clau. 10º paso, 11º paso, 12º paso, ¿necesito hacer 9 pasos para hacer estos 3 pasos? No, son los pasos del mantenimiento. Bueno, obviamente que nosotros entramos a un programa de recuperación y hacemos los 12 pasos, pero desde el primer paso tú puedes hacer un 10º paso, tú puedes hacer
El 11º paso, por ejemplo, el paso de la oración y la meditación, tú lo puedes hacer. Y nosotros hacemos siempre el 12º paso porque olvidé algo importantísimo y es el servicio. Compañeros, la forma de cómo yo retribuyo lo que yo recibo de mis programas a través del servicio, abran su corazón. Se los digo honestamente, cuando yo empecé a servir, compañeros, yo empecé a ver mi recuperación. El servicio va desde lo más simple. Por ejemplo, nosotros tenemos el servicio de lectura. Cuando ustedes llegan a una reunión, ¿quién quiere leer? Alcen la mano, yo. Pero es que uno llega a reuniones virtuales, ¿quién quiere leer? Nadie. Y los que leen son los coordinadores o los servidores. El servicio de lectura, por ejemplo, es un servicio precioso, pero están más servicios. El servicio de que si estás en una reunión presencial, sirve el café, arregla las sillas, revisa la séptima, tantas cosas que tú puedes hacer, porque el servicio lo único que hace es que te abre tu espíritu para que tú puedas dar un poquito de ti a una confraternidad que te está dando tanto. Entonces la invitación que hacemos hoy es al servicio. Y 10º paso, pues es el inventario diario. Todas las noches haz un 10º paso. Sencillo. Ya después lo especializas como tú quieras hacer. Si quieres hacer un listado de las cosas que tienes que hacer todos los días, una agenda, la agenda personal que nosotros tenemos. Pero ese 10º paso, lo sencillo es, tú por las noches haces en tu oración y te preguntas qué hiciste en el día de hoy, a quién maltrataste, incluso tú, ¿no? Y te perdonas, y perdonas a los demás. Y si hay que reparar, pues haces la reparación, pero no la es, ponle fecha, porque es que en el 10º paso y en el 9º nosotros decimos, pongo fecha para hacer mis reparaciones. Entonces no dejes las cosas que puedes hacer hoy para mañana. Bueno, aquí creo que ya terminamos, Adri. Sí, Clau, en efecto, ya terminamos. Quedamos en la sección de preguntas. No tenemos ninguna pregunta en este momento. Vamos a esperar 2 minutos. Si no hay preguntas, me encanta realmente que haya quedado todo tan claro que no haya necesidad de preguntas. Pues es maravilloso que tengamos 65 personas que van a hacer proceso de perdón con todo lo que tienen pendiente, con todo lo que cargan diariamente, con todos esos sentimientos que vienen del pasado, que los traemos al presente, no permitiéndonos vivir el aquí y el ahora, sino por el contrario, vivir en el pasado. Y Bueno, no olvidemos, compañeros, que en ese proceso de perdón, nosotros somos humanos. Respeten su vulnerabilidad, porque muchas veces en esa perfección, por eso para mí el decir progreso, no perfección, para mí es importantísimo. El programa lo que te invita es a progreso, a que tú cada día abras tu corazón para que puedas encontrar ese camino espiritual que te invita al programa para encontrar tu propia sanidad. Y tu propia sanidad no depende de nadie. Si tú tienes que perdonar una infidelidad, pues toma decisiones de qué es lo que realmente quieres hacer. Si tú quieres perdonar o, por ejemplo, personas que han sido violadas en su infancia, si quieres perdonar a ese padre, ese tío, ese hermano, a una persona que estuvo en tu vida y te maltrató, te violentó, el camino de la liberación del perdón te invita a que tú veas a esa persona. Si no puedes hacer una reparación directa, hazla indirecta, pero hazla ante tu poder superior de una manera sana, amorosa y que sea muy respetuosa contigo mismo. bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿podrías volver a explicar cómo te diste cuenta que tienes el defecto de carácter de la envidia? Porque yo ese defecto, como algunos otros, soy incapaz de verlo en mí mismo en este momento. Si tú provocas envidia en tu hermana. Sí, ese defecto de carácter me dio muy duro porque en mi casa yo tuve un padre que fue precioso y él era generoso a morir. Él era educador, entonces como que nosotros no sentíamos envidia, pero había una diferencia con mi hermana. Yo era blanquita y bonita y mi hermana morenita y de pelo negro, de rizos. Y entonces, y mi hermana menor.
2 años menor, de un carácter muy fuerte. Y ella en una charla que tuvimos, mi hermano, uno de mis hermanos murió, y antes de que él muriera, nosotros tuvimos una charla muy fuerte en torno a la muerte en sí, en torno a esa etapa en que mi hermano ya estaba desahuciado, en que se iba a morir. Y ella me dijo, uy, hermana, yo le voy a decir una cosa. Llegó un momento en mi vida que yo la odié, que yo la envidiaba porque mi papá todo era, ay, la monita, y la linda de la casa, y la monita. Y yo era la negra, la fuerte, y venga, negra, no vaya y alza su mona. Entonces, imagínense esa relación de dos hermanas, donde yo fui totalmente inocente, yo no sabía que ella tenía esos sentimientos. Y cuando ella me confiesa eso, yo decía, yo desperté esa envidia en ella, pero no fue que yo la despertara conscientemente de una manera mala, o sea, con sentimientos que sean malos, no, era totalmente inocente. Y fue algo muy lindo poder perdonar con ella eso, sanar con ella, con mi hermana eso, y decir, hermanita, y nos abrazamos y nos amamos profundamente, pero imagínense, yo nunca sentí que ese sentimiento iba a estar en mí indirecto, ¿no? Y lo tuve que sanar en mi proceso de recuperación. Bueno, aquí dice, ¿me puedes decir cómo hacer la reparación al final del día cuando reparo las acciones y los problemas que tuve? Sí, mira, cuando al final del día, yo normalmente lo que hago es que cuando me acuesto, yo me pongo a orar, hago una oración y meditación. Bueno, tengo que decirlo, yo soy católica, entonces pues yo hago mis oraciones. Entonces yo hago esas oraciones y al final del día repaso mi día. Entonces repaso lo que hice. Yo soy procrastinadora y me castigo mucho por la procrastinación. Entonces, resulta que, por ejemplo, en el 10.º paso por la noche digo, Claudia, no hiciste, tenías que llamar al banco, por decir algo, pero hiciste esto y esto lo hiciste a medias. Entonces, al final del día, yo repaso qué es lo que he hecho y qué me ha faltado. Incluso, incluyo las personas. Hoy, por ejemplo, tenía que llamar a mi mamá, no la llamaba, mi mamá es anciana, ella espera mi llamada y no la llamé, no llevo 2 días sin llamarla. Entonces, hago todas esas reparaciones y hago todo, al final del día, veo todas esas acciones y esos problemas. Hay problemas graves. Hoy peleé con mi hermana y le dije de todo. ¿Qué voy a hacer? Claro, yo les digo algo, cuando ustedes hagan una reparación, tómense un tiempo, que no sea inmediata, porque cuando uno hace una reparación inmediata, muy seguramente la va a embarrar. Y no, o sea, no lo va a hacer bien y va a decir cosas que no debe decir. Entonces, prepárese. Y ya, eso es lo que tienes que hacer en tu 10.º paso. ¿Algo más? Dice, se me ha enseñado que en las tradiciones convoco en comunidad a un poder superior, en los pasos lo invoco y en el servicio lo evoco. El perdón es imperativo moral y un acto de liberación ante ese Dios. ¿Qué piensan? Mm, Pues mira, eh, cuando nosotros estamos en un grupo de recuperación, en este caso nosotros estamos en un grupo donde controlamos nuestras emociones, donde vemos nuestras relaciones, siempre voy a convocar a un poder superior. Por eso la segunda tradición es tan importante. Nosotros traemos siempre a nuestro poder superior, siempre. Nosotros invocamos a nuestro poder superior. Y en los pasos sí que es importante que nosotros tengamos a nuestro poder superior. Y fíjate que, Carlos, que cuando nosotros hacemos servicio, ¿a quién estamos trayendo también? A nuestro poder superior. Porque es que cuando yo entrego al otro y lo entrego con gratitud, cuando yo me abro mi espíritu y yo estoy dando al otro parte de lo que es mi recuperación, el poder superior es impresionantemente abundante hacia mí. Me manda unos milagros de recuperación maravillosos. Yo digo que lo mejor que nosotros podemos tener es ser
padrinos y madrinas, porque ver los milagros de recuperación en compañeros que van en ese caminar espiritual, a mí les quiero decir, me emociona. Me emociona profundamente ver compañeros que se van recuperando, que ya tienen un lenguaje de recuperación maravilloso, que salen a la calle y se sienten libres, que ya no tienen tantos condicionamientos, que ya no traen su pasado, que si tuvieron un pasado tortuoso, listo, están en el camino de la recuperación cuando lo sueltan. Entonces, sí, realmente el perdón es un imperativo moral, es cierto. Y definitivamente es un acto total de liberación ante Dios. Y te quiero decir, Carlos, que es un acto de liberación para mí y es un acto de liberación cuando yo libero a otro. Cuando yo libero a otro a través del perdón. Bien, tenemos 5 minuticos para las preguntas que quedan y dice, tengo dificultad para realizar el 9º paso, compartirlo, hacer reparación con mis hijos, conmigo misma y con mi exmarido. No, Creo que es un comentario más que una pregunta. sí, sí. Gracias por el tema. Dijiste que si se había sido violada por un padre hay que hacer reparación a ese padre o perdonarlo, o sería lo mismo. Tema difícil, te quiero decir, Carlos. Es un tema bastante difícil, yo tengo que trabajar mucho eso. ¿Cómo lo trabajo? Lo empiezo a trabajar desde el 4º paso. Y en el 5º paso, tengo que tener un apoyo maravilloso de mi madrina o de mi padrino. Porque, porque es que esas reparaciones tienen que estar, son individuales, son personales. Yo no te puedo decir. Eso depende de ti y depende también de la magnitud. ¿Se acuerdan las preguntas que hice al principio? ¿Cómo perdono y cuál es la magnitud de la falta? Es que el perdón tiene que ver mucho con la magnitud de la falta. Entonces, eso solamente depende de la persona que lo vive. Porque es que hay personas que son, yo por ejemplo abro mi espíritu muy rápidamente para el perdón, pero hay personas que no lo hacen, que se quedan encerradas en sí mismas y dicen, no lo perdono y lo odio y lo odiaré hasta la muerte. Depende de ti. Ese es un proceso, pero es que el programa es tan maravilloso que esos pensamientos que me detienen, que no me permiten ver más allá, porque es cuando yo estoy haciendo eso de no lo perdono, estoy en un proceso de negación. Total, total. Entonces, si es mi ego también que habla, ese ego adolorido, ese ego que te dice te maltrataron, no puedes llegar a perdonar. Entonces, hay que hacer un trabajo importante, Carmen, con tu madrina, tu padrino. Hay que hacer un trabajo importante en ti, hay que trabajar esa niña interior, hay que cobijar ese niño interior que hay en ti y decirle, sánate, perdónate, pero eso es un camino espiritual que tiene su proceso. O sea, se puede hacer y claro, la conclusión de todo esto es que todo se puede perdonar siempre y cuando tú estés dispuesto y siempre y cuando tú vayas por ese camino de la recuperación. Aquí recordamos un poco la definición, que es una decisión. Es una decisión, exacto. Bien, la última pregunta dice, ¿cómo se encuentra a Dios? Uy, esa es una pregunta muy compleja. Mira, Roberto, el programa siempre nos dice, si tú quieres recuperación, tienes que tener un poder superior. Yo siempre tuve, porque yo vivo en una familia católica y viví siempre a Dios, pero mi madre era de un Dios castigador. Entonces, si tú no haces, Dios te va a castigar, tienes que ir a misa porque Dios te castiga. No tienes ideas y todo el tiempo era así. Y yo me rebelé. Yo construí un Dios de amor y de perdón. Entonces, lo construyes. O sea, tú vas construyendo y en el camino de la recuperación empiezas a ver un poder superior. ¿Cómo lo quieres construir? Como tú quieras. Es que aquí el programa dice, aquí respetamos cualquier creencia lo respetamos. Yo puedo ser católica, el otro puede ser protestante, el otro puede ser budista, el otro, cualquier creencia la respetamos, pero lo que sí es importante es que tú construyes, yo, Claudia, construyo
un poder superior que a mí me invite a la recuperación, que me acompañe a la mano. Es como ese camino espiritual que yo hacía en ese sitio maravilloso, que caminaba con ese perrito al lado y llegaba y me sentaba frente a una montaña y ahí me conectaba con mi poder superior. Ahí construí mi relación de recuperación con Dios. Entonces, te puedo decir, tú lo encuentras en tu interior cuando estás dispuesto a encontrarlo y cuando tú te conectas desde la recuperación con Él. Cuando tú abres en ese paso, en ese vals de la recuperación 1, 2 y 3, y llegas al tercer paso y dices, aquí estás, Dios. Aquí estás, ese Dios que yo quiero ver, que es poderoso, que es maravilloso. Léete la tradición 3. Siempre buscamos relaciones amorosas y la primera que yo construyo es con Dios. Básicamente es eso, pero es un camino espiritual bastante largo para que nosotros podamos realmente tener ese concepto muy claro de Dios. Muchos llegamos, si ustedes ven el capítulo 2 del libro azul, el dilema espiritual, ahí ustedes pueden darse cuenta que llegamos con muchos dilemas espirituales, que la separación, que la muerte de un ser querido, que nos impide que podamos ver un poder superior amoroso, pero lo construimos. El milagro de recuperación es que sí construimos una relación maravillosa con el poder superior. Bueno, Clau, te agradecemos muchísimo tu compartir, tu experiencia, tu fortaleza, tu esperanza. Y quisiera cerrar en este momento invitando a los compañeros a leer la literatura. Tú has nombrado muchas veces y todo el tiempo el libro azul. A veces lo leemos una sola vez, pero cada vez que lo leemos y hemos estado en un proceso continuo de recuperación, lo que absorbemos y lo que entendemos de la literatura en general cada vez es más y siempre se va a ver con ojos diferentes. Entonces, por eso quiero invitarlos a que lean la literatura. Bueno, por hoy terminamos entonces agradeciéndole a Claudia su participación. Vamos a ver las...